Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Benedicto XVI visita Castel Gandolfo por sorpresa. Y Francisco nombra a un nuevo capellán de la Gendarmería Vaticana. Cambios en Pontificio Instituto Juan Pablo II socavan su misión. Lamentan alumnos. La policía identifica a los responsables del ataque a la Catedral de la Diócesis de Joló en Filipinas. Dan a conocer la Santa Sede que los huesos de las tumbas vaticanas no son de la joven desaparecida. Obispos de México declaran al beato Anacleto González Flores como el nuevo patrono de los laicos. Obispos de Estados Unidos piden al gobierno que no aplique pena de muerte. Denuncian a falso fraile franciscano en México. Y por último, arzobispo de Perú llama a la oración ante propuesta presidencial de adelantar elecciones. Usted quedará bien informado de estas noticias y de otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Amable público, sea usted bienvenido a este programa de radio que con tanto gusto hacemos para usted. Tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Y hoy tendremos aquí en los estudios la grata presencia de Patricia Barrera Rivera. Ella es abogada canonista, fue jueza del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México durante varios años y tendré el gusto de platicar con ella en torno a la nulidad matrimonial. Así que una entrevista muy interesante, muy útil, les sugiero que se quede con nosotros. Por ahora comenzamos con las noticias, así que sea usted bienvenido a la información. El Papa Francisco recibió un grupo de fieles de Papúa Nueva Guinea, quienes llegaron acompañados de su párroco, un sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Según dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede, en el curso de la audiencia los peregrinos contaron la situación de su país y cantaron algunos cantos de su tierra. Al concluir el encuentro, el Papa les dio la bendición y concluye el comunicado. En una noticia muy alegre le informo que el Papa Benedicto XVI sorprendió con una visita a Castel Gandolfo, lugar que tradicionalmente había sido la residencia pontificia de verano y en donde él mismo solía pasar el periodo estivo de descanso durante los años de su ministerio petrino. El nuevo director de la sala de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que el Papa Ratzinger salió de los muros vaticanos para visitar los alrededores de Roma. En primer lugar fue a Castel Gandolfo junto con su secretario y prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor George Ganswein, para dar un paseo por los jardines, detenerse en el mirador y rezar el rosario. Francisco eligió al sacerdote salesiano Francesco Fontana como nuevo capellán de los servicios de seguridad y protección civil del Estado de la Ciudad del Vaticano. El padre Francesco Fontana será también el superior de la comunidad salesiana que vive dentro del Vaticano, según informó un comunicado de la Oficina de Prensa Vaticana. De este modo, el padre Franco sustituye en el cargo de capellán a Monseñor Alberto Loncerini, nuevo obispo auxiliar de Santiago de Chile, y administrará también la iglesia de San Peregrino localizada en el interior de los muros vaticanos. En otras noticias le informo que más de 150 alumnos del Pontificio Instituto Juan Pablo II en Roma lamentaron los cambios en esta casa de estudios como los nuevos estatutos y señalaron que estos afectarán su misión e identidad
en el marco de la defensa del matrimonio y la familia. Queremos expresar nuestra más profunda preocupación, la pérdida de la perspectiva formativa y por lo tanto de la identidad del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, escribieron los alumnos en una carta con fecha 24 de julio que fue enviada al arzobispo Vincenzo Paglia, gran canciller del instituto, y a su presidente Monseñor Pierangelo Sequeri. Muchos alumnos han expresado su inmensa preocupación luego de la triste noticia de la expulsión de 2 profesores cuyas cátedras tienen un rol central en la formación ofrecida por el instituto. La policía indonesia reveló los nombres de la pareja que orquestó un ataque terrorista contra la Catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo en la ciudad de Jolo, en Filipinas, el pasado 27 de enero. Dedi Prasetyo, portavoz de la Policía Nacional de Indonesia, dijo que Ruli Rien Seke y su esposa Ulfa Handayani Saleh habían detonado bombas y suicidas en la catedral. Prasetyo dijo que la policía descubrió la identidad de los atacantes el mes pasado cuando arrestaron a un militante islámico que reclutó a la pareja indonesia. Antes de que el esposo y la esposa se sometieran a un programa de desradicalización patrocinado por el gobierno, estuvieron involucrados con Jemaah Ansarut Daulah, una organización extremista islámica aliada del Estado Islámico. En otras noticias le informamos que la oficina de prensa de la Santa Sede informó que concluyó el proceso de análisis de los huesos recogidos en tumbas del cementerio teutónico del Vaticano que había comenzado el pasado 11 de julio. Tras las diversas investigaciones realizadas durante este mes de julio pasado, las autoridades italianas y vaticanas completaron el análisis morfológico de las muestras encontradas en los osarios del cementerio ubicado dentro de los muros vaticanos. De acuerdo al análisis de los expertos forenses guiados por el profesor Giovanni Arcudi y ante la presencia del perito de confianza nombrado por la familia Orlandi, ninguno de los numerosos restos óseos son de una época posterior al final del siglo XIX. La página oficial del Memorial Auschwitz publicó algunas fotos históricas del sacrificio de San Maximiliano Kolbe, quien murió en ese campo de concentración nazi el 14 de agosto de 1941. La cuenta oficial de Twitter de Memorial de Auschwitz recordó que el 29 de julio de 1941, después de que el prisionero polaco Szymon Pilawski intentara huir, las fuerzas de seguridad nazis seleccionaron a 10 prisioneros para que murieran de hambre como represalia por este acto. Uno de estos presos que morirían de hambre era Franceschi Javoneski, que pidió clemencia. El sacerdote Maximiliano Kolbe se ofreció a cambiarse por él y morir en su lugar. En noticias referentes a la ciudad santa de Jerusalén, le damos a conocer que las iglesias, los santuarios y los monasterios en el Medio Oriente no solo son destinos de peregrinación, sino también lugares de identidad y esperanza para los cristianos locales que están sufriendo amenazas existenciales. Así lo manifestaron líderes religiosos locales. Cristo habitó entre nosotros en Belén, Egipto, Galilea y por supuesto en Jerusalén, y por su Espíritu Santo Él ha seguido presente a lo largo de los siglos en Jerusalén, en Oriente Medio y hasta los confines de la tierra, dijo el patriarca Teófilos III de Jerusalén en un evento en el marco de una reunión mundial sobre libertad religiosa celebrada en Washington. Casi 4 meses después de que un incendio destruyera el techo de la Catedral de Notre Dame de París en Francia, un arquitecto advirtió que aún existe riesgo de que el edificio se derrumbe como consecuencia de la ola de calor que azota el país. Francia y la mayor parte de Europa se encuentran en medio de una ola de calor sin precedentes. El jueves 25 de julio las temperaturas alcanzaron los 42.6 centígrados en París, la más alta registrada en toda su historia. A Philippe Villeneuve, el principal arquitecto de la catedral, le preocupa que la ola de calor parisina, combinada con el daño producido por el agua que se usó para extinguir los incendios, pueda causar un desastre en las bóvedas de la catedral.
En una noticia que ha sido muy bien recibida, le informo que el cardenal Gerhard Müller, prefecto emérito de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, indicó en un reciente programa que si bien en algunas regiones hacen falta sacerdotes, eso no significa que el problema pueda superarse solo con actitudes prácticas. Esto en referencia a la ordenación de hombres casados que sería planteada en la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Amazonia. El encuentro sobre la posibilidad de ordenar sacerdotes a ancianos casados en áreas remotas se encuentra en el Instrumentum Laboris o documento de trabajo del Sínodo que fue publicado el pasado 17 de junio. Este encuentro de obispos tendrá lugar en Roma del 6 al 27 de octubre. El patriarca y primado de la Iglesia Católica Caldea en Irak, el cardenal Louis Rafael Sacco, rechazó la creación de una milicia armada o fuerza paramilitar que se identifica como cristiana o se vincule de forma genérica, pues contradice la esencia del cristianismo. La posibilidad de que se creen este tipo de grupos paramilitares surgió en los últimos años en medio de la guerra contra el Estado Islámico para liberar Mosul y la llanura de Nínive. En un comunicado, el patriarca resaltó: no estamos de acuerdo con el nacimiento de una brigada cristiana, porque la creación de una milicia armada marcada por una denominación cristiana contradice, en primerísimo lugar, el espíritu cristiano que se vuelca a los valores del amor, la paz, la tolerancia y el perdón. Hasta aquí las noticias, usted ha quedado ya bien informado. Vamos a hablar sobre la nulidad matrimonial con Patricia Barrera Rivera, como le había dicho. Pero para abrir este tema, le presento enseguida algo de información para que usted conozca las características de un juicio o de un proceso de nulidad matrimonial. El juicio de nulidad matrimonial canónica es un proceso jurídico, un juicio con formalidades y etapas, pero también es un proceso de sanación después de un divorcio. Muchos psicólogos que conocen estos juicios los recomiendan como parte del proceso de perdón y recuperación de la estabilidad emocional, pues para el creyente es importante saber cuál es la verdad sobre su matrimonio sacramental a través del juicio de la Iglesia. El juicio de nulidad matrimonial canónica es un juicio de conciencia donde no se resuelven cuestiones económicas de pensiones o división de bienes o de custodia de los hijos, sino que su función es determinar si el matrimonio sacramental fue válido o no lo fue. Al ser un juicio de conciencia, quienes acuden a un tribunal eclesiástico solicitando la nulidad de su matrimonio están obligados a decir la verdad bajo juramento, entendiendo que ahí no hay ningún beneficio económico que perseguir y que solo la verdad de lo ocurrido podrá ser materia de la nulidad. Ayuda mucho saber que lo que declaran las partes y los testigos se conservará bajo riguroso secreto, con pena de suspensión al funcionario que lo viole. Pues estas fueron las características del juicio de nulidad matrimonial. Ahora es momento de ir un corte, pero regresamos con la entrevista a Patricia Barrera Rivera y con más información. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y regresamos con más servicios del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ya está aquí Patricia Barrera Rivera.
Ella es abogada canonista, es una mujer muy ilustre, con una gran experiencia en los procesos de nulidad matrimonial. Durante muchos años fue jueza en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México y también durante muchos años fue defensora del vínculo matrimonial. Así que pues es un gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Patricia. Pues gracias por tu presentación, pero creo que pues no, hay gente que sabe más, ¿no? Bueno, pero este es tu currículum. Bueno, este es mi currículum en efecto, y sí te puedo decir que hay mucha confusión en la gente entre que cómo la Iglesia divorcia a las partes si lo que Dios dijo fue que si el matrimonio Dios lo había unido no lo separara el hombre, ¿no? Entonces, quiero aclarar que la Iglesia no divorcia gente, que este proceso, el proceso de nulidad, es un juicio muy distinto. En un divorcio, un matrimonio válido se rompe, se disuelve, por voluntad de las partes, por decisión de la ley, por decisión del juez, etc. Aquí no, aquí el vínculo matrimonial, sacramental, no se puede romper. Aquí lo que nosotros estamos tratando de averiguar es si el matrimonio nació o no nació, si hubo matrimonio o no hubo matrimonio, situación muy distinta. Si no hubo matrimonio, nada se rompió. ¿Sí? Claro, si no hubo matrimonio no se tiene que anular nada, pero si no hubo matrimonio se declara nulo, como ese árbitro en el fútbol que dice parecía que era gol, pero no es gol, porque lo metieron con la mano. Entonces, no es que no haya sido, es que nunca fue. Así es. O sea, no es que se anule, es que no fue un gol. Igualmente no hubo sacramento. Pero mucha gente se confunde porque me dicen, ¿cómo que no hubo? Yo fui dama en la boda. Yo les aventé arroz en la cabeza. Exactamente, yo estuve ahí. Yo escuché cuando el padre los dijo y los declaró unidos en legítimo matrimonio. Yo fui madrina de lazo, yo los amarré con un mecate. Exactamente. ¿Cómo pueden decir que no hubo? Bueno, es que al estudiar el caso vamos a ver si los dos o alguno de los dos no tenía los elementos suficientes como para constituir un matrimonio sacramental. Le faltaron elementos o propiedades o no hubo lo que la Iglesia pide para que pueda darse el sacramento del matrimonio. O los dos, o alguno de los dos, o ninguno de los dos. Por ejemplo, que se celebrase en una playa de Hawái, con la luna como retablo y como una palmera como altar. O sea, ahí van, pero no sabían, pero es nulo. Pues mira, eso de que no sabían se me hace muy raro, porque todos deben de tomar un curso prematrimonial. Ajá. Entonces, en el momento en que ya están escogiendo casarse bajo el mar en un submarino, es porque ya tienen planes de encontrar a alguien que les haga el subterfugio de una boda. Sí, un showcito. Así es. Sí, claro. A ver, vamos con información. Mire, ¿por qué podemos decir que el matrimonio es sacramento? ¿O cómo considera el matrimonio como sacramento? Aquí hay una pregunta que te la presenté una vez, Patricia. ¿En qué momento, Patricia, nuestro Señor hizo que el matrimonio fuese un sacramento? La Iglesia considera que fue en el momento de las bodas de Caná. Por 3 razones. Primero, por su presencia en la boda. Segundo, por el primer milagro donde manifiesta su divinidad. Y tercero, en general, por toda su predicación novedosa sobre el matrimonio que trata de reinstaurar la pureza original de su Padre el Creador en el momento de la creación de Adán y Eva. Entonces, son 3 razones, aunque el momento institucional es las bodas de Caná, hay otros 2 elementos importantísimos. El primer milagro como manifestación de divinidad y toda su predicación. Toda su predicación. Sí, porque me dicen muchos alumnos, por ejemplo, en clase me preguntan, bueno, Cristo estuvo presente en muchos otros lados, Cristo hizo también muchos otros milagros, como por ejemplo la resurrección de Lázaro, y estuvo con él. Y sin embargo, las exequias no son un sacramento, exequias, pues. Sí. O sea, la presencia, ¿sí? La misa por el muerto, la misa sí, pero además, la pura ¿cuáles exequias no. Si como dice San Juan, y el muerto salió caminando. Claro, claro. Pero, ¿por qué? Bueno, hay que entender que
el matrimonio siempre fue considerado ya en un principio de la Iglesia como algo sagrado. Pedía a San Policarpo: no os caséis como los paganos, que haya cuando menos la bendición del obispo. Y aunque no existía todavía un rito matrimonial, sino que se adoptaban los ritos existentes en la sociedad en ese momento, entonces cuando menos se pidió después la bendición del obispo. Entonces fue adquiriendo ya un carácter más sagrado, ya se celebraban en templos, después a partir del siglo IV, etcétera. Sí, pero toda la teoría sacramental no había terminado de establecerse. La primera vez que se menciona el matrimonio como sacramento es en el siglo XII, en un concilio cuyo nombre se me olvida, pero bueno, ahí fue la primera vez que se le menciona como sacramento, y cuando se consolida es en Trento, siglo XVI. Es que la teoría sacramental no nació así inmediatamente en la cruz, ¿no?, sino que es un desarrollo que la Iglesia fue descubriendo a través del paso de los años y del conocimiento mejor de la Escritura y de los estudios, ¿no? Claro. No hay sacramento que no haya sido instituido con Cristo, pero la Iglesia es la que ha descubierto cuáles son estos sacramentos. Para eso nos dejó a los apóstoles, además, que no, y para eso vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Así es. Y entremos pues al tema, los procesos de nulidad matrimonial. De esos procesos, Patricia, que tú has llevado, ¿cuántos fueron declarados favorablemente entendidos como nulos? ¿O qué porcentaje? En realidad, el porcentaje de afirmativas van entre el 85 y el 90% de las que se plantean. Y te explico por qué. Hay muchos filtros. Tienes primero una primera consulta. Si en esa primera consulta, cuando tú planteas tu caso, se ve que no hay posibilidades, te lo van a decir, ni lo intente, ¿no? Porque nada más va a perder usted tiempo y dinero. Usted está casadísimo, ¿no? Así es que sí. El segundo filtro es el defensor del vínculo. Después de que se acepte el asunto y que se vieron ya todos que tiene todos los elementos en cuanto a documentos que se piden, firmas, etcétera, pasa el asunto del defensor del vínculo, quien revisa y dice: bueno, si esto no le veo ni pies ni cabezas, mejor no lo acepten. Y otras veces, la gran mayoría de las veces, que te dice: pues sí, vamos a ver cómo se desarrolla la nulidad, no tengo nada que oponerme a la admisión de la demanda y que el proceso siga. Y el tercer filtro es precisamente la admisión de la demanda, en que el vicario judicial y sus ayudantes revisan la demanda y establecen qué tipo de causales son las por las cuales se podría analizar ese asunto. Son 3 filtros. Entonces, entre un 85 y un 90% de los procesos de nulidad son declarados nulos. O sea, de 10 que entran al tribunal, 9 son declarados nulos. 8 o 9 se declaran nulos. Y si se declara que no procedió la nulidad y que el matrimonio es válido, tienes la posibilidad de la apelación, donde se vuelve a revisar el juicio. Ahora, es comprensible también que quien acude al tribunal eclesiástico buscando una causal de nulidad, pues es una gente católica bien nacida, bautizada, fervorosa, devota, que quiere resolver esa cosa de su vida, ¿no? Me imagino. ¿Por qué me haces así? Me hace así. ¿Estás haciendo eso, crees? ¿Eso crees? Cuéntanos, Bueno, entonces. sí, la gran mayoría sí son gente creyente. y Pero entonces, otras ¿por qué? veces, ¿por qué? Porque esa fue una pregunta que le hice yo a uno de los sacerdotes muy recién entrada, ¿no? Porque me tocó el caso, y hay muchos, de hombres o mujeres que se encuentran presionados a casarse otra vez por la iglesia porque el nuevo novio o el nuevo marido es una persona muy religiosa. Católicas. Católicas, pero ellos les vale, ¿no? Les vale. Pero hay un proceso de conversión durante este tiempo. Y yo pregunté a este padre: oiga, ¿por qué lo vamos a aceptar este asunto? Si el hombre ni cree, ni le interesa, ni nada, nomás porque se va a casar con una chica que sí es creyente, pues digo, francamente, ¿para qué? Tú como defensora del vínculo. Pues más bien ahí andaba yo haciendo mis pininos como auditor, o sea, que tomara las interrogatorias. Se voltea y me dice:
Pati, le está usted negando el proceso, la posibilidad de conversión y la posibilidad de salvación. Este proceso tiene que servir para que también la gente no creyente entienda lo que es el sacramento y se convierta. A ver, ¿y más o menos qué porcentaje de quienes abren un proceso de nulidad es porque se quieren casar ya? ¿Y cuántos es porque ya quiero pasar con una cosa de mi vida, una historia, que se quede en la historia? Y también te pregunto de una vez, ¿qué tanto es como sanador o qué tanto es doloroso de otra vez recordar estas cosas? ¿Cuántos más o menos van buscando la declaratoria de nulidad porque se quieren casar mañana? ¿Y cuántos para cerrar un capítulo de su vida? Mira, no sabría decirte exactamente, pero sí te puedo decir que la mayoría son gente que ya está casada civilmente, o sea, divorciados y vueltos a casar. El divorcio se exige para tramitar la nulidad, ¿sí? Ya después platicaremos sobre eso, pero son divorciados vueltos a casar la gran mayoría, ¿sí? O sea, hace que hay un principio básico. Todo matrimonio es válido a menos que se demuestre lo contrario en un juicio donde se declare por un juez la nulidad canónica. O sea, para saber si matrimonio es nulo tengo que plantearlo al tribunal eclesiástico. De otra forma, si no lo planteo, mi matrimonio es válido. Y te lo digo, porque esto es muy sabido por los canonistas. Puede haber la gran mayoría de los matrimonios caminando por la calle y de la manita que tengan una nulidad y que pudiera ser que su matrimonio es nulo, ¿sí? Pudiera ser, pero no lo será hasta que un tribunal eclesiástico no lo declara así. Clarísimo. El matrimonio goza del favor del derecho y el matrimonio es válido a menos que se demuestre lo contrario. Clarísimo. Ya podrá una mujer decir, mi esposo es homosexual, es impotente, es barrandero, borracho, jugador, pérfido, insoluto, pútrido, o sea, entonces mi matrimonio es nulo. Hasta que un juez no lo diga, es válido. Así es. Perfecto. ¿Tú crees que esta idea de que no meto una nulidad matrimonial porque entonces en qué situación quedan mis hijos, tú crees que es como un importante estorbo para que alguien busque la nulidad? Sí, hay gente que lo pregunta, ¿Ah, sí? Desde luego que sí. Es decir, muchos dicen, no, porque no quiero que mis hijos, en primera, los manden a declarar, y en segunda, los declaran que nacieron de un matrimonio nulo, o sea, inexistente, y por lo tanto no nacieron de matrimonio. No, la nota fue muy clara. Los hijos son hijos de matrimonio, un matrimonio putativo, pero finalmente matrimonio sacramental, mientras no se declare por sentencia que el matrimonio fue nulo. Ellos ya habían nacido dentro de ese matrimonio, por lo tanto la sentencia posterior no les afecta de ninguna manera. ¿Cuáles son los principales estorbos que tú has detectado como para que alguien avance en un proceso? Primera, es muy largo y muy duro. ¿Largo cuánto? ¿En tiempo? Sí. ¿O en documentos? Exactamente. Muy duro y muy difícil porque pues solamente los canonistas, no. Tú puedes acudir sin abogado y sacar tu asunto sin abogado. Te dicen es muy largo y es muy duro, pero no es así. Así es, ese es el principal pretexto que te ponen. Otro, es muy caro, tampoco es cierto, ¿sí? Se va él a enojar y me va a decir hasta la despedida, o ella se va a enojar. Bueno, depende de cómo lo manejes. En el tribunal lo vamos a manejar de una manera muy suave. Nunca se van a ver en el tribunal, jamás va a haber un careo. Los hijos jamás pueden ser testigos de la nulidad de sus padres. Hubo un caso excepcionalísimo que conocí, pero nada más, por ciertas circunstancias, y autorizó al vicario. Pero no deben los hijos ser testigos. Por lo tanto, la situación matrimonial y la situación familiar no va a empeorar, ¿sí? Ni es tan difícil, ni es tan caro, ni necesito saber muchas cosas, ni se va a enojar, ni me voy a confrontar, nada. Ahora, si se enoja, pues a ti que se enoje, si ya están separados y divorciados, es un enojo más. Pues no dice que se la pasa gritando. Porque luego dicen, es que se va a enojar y va a decir mentiras de mí. Oye, tenemos colmillo. Sabemos muy bien cuando alguien está diciendo que fuiste
la reina del sur, narcotraficante, comías niños, tragabas espadas y todavía si dirigías un burdel, ya lo sabemos que lo va a decir. O sea, ya lo sabes por qué, porque está enojado. Ajá. ¿Sí? Ahora, vamos a ver las otras pruebas. Al sumar todos estos indicios, ¿qué es lo que me dice sobre la realidad? Lo más interesante de un juicio de nulidad es evaluar esas pruebas. Tengo un amigo que llevó su proceso de nulidad, como testigo llevó a su hermano o algún familiar, y dijo, le dijeron, ¿qué quieres que digamos? Respondan lo que les pregunten. O sea, respondan las cosas como son. Yo no les voy a decir que van a responder ustedes. No deben. O sea, pues no. Entonces, lo que les pregunten, contéstelo tal cual. Y si Dios quiere que esto proceda, procederá. Exacto, porque son los que saben. Por eso los ofreces de testigos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, los papás dicen, es que yo le advertí 20 veces que no se casara. ¿Por qué? Cuénteme por qué. Es que ahí puede estar la causalidad. Ándale. Oye, ¿tienen que ponerse a escribir mucho? Mira, en la Arquidiócesis de México es un cuestionario que ya está hecho, ¿sí? Más fácil. Entonces, mucho más fácil. Tú vas contestando a las preguntas y esas preguntas nos van a dar una idea de qué es lo que pasó, esas contestaciones de lo que pasó en tu matrimonio, porque están hechas conforme a las distintas causales. Y hay un punto donde tú narras libremente cuáles consideras tú que fueron los problemas y por qué quieres pedir la nulidad de tu matrimonio. No se trata de que te sientes a escribir un drama y que le pongas animosidad. Y yo sufría y estaba en vela todas las noches. O sea, no se trata de eso. Bueno, hay quien sí lo hace, con todo y el cuestionario, con todo el cuestionario. Pero bueno, el chiste es saber extraer de ahí las verdades, ¿no? Que después tienen que ser confirmadas o por la otra parte o por los testigos. ¿Sí? Cada quien presenta cuando menos 4 testigos. A la otra parte se le cita. El trámite es simple. Tú vas, haces tu entrevista, te entregan el cuestionario, si es que ven posibilidades, lo redactas, consigues los documentos y presentas. Se le cita a la otra parte, entendiendo con que uno es el que mete el proceso. Sí. Y si esa otra parte dice, no, yo no voy con ustedes, que lata con ustedes y su iglesia y todo esto. Y si no va, ¿qué? Que nos lo diga, no quiero ir. Ah. ¿Sí? Pero hay que tener contacto con él. Si no tienes contacto, no hay notificación y entonces es muy difícil que se pueda llevar a cabo el. Y cuando diga no voy, entonces ¿qué hace el tribunal? No voy, se le declara ausente de proceso. Dice, ¿no quiere usted conocer la demanda? Mire, se le explica el proceso. Y se le dice, venga a leer la demanda a ver qué opina y si quiere usted seguir compareciendo. Hay quien sí se presenta, lee y dice, yo ya no quiero seguir. Todo lo que dice ella es verdad o son puras mentiras y ya no me interesa, ¿no? Entonces, ausente de proceso. Y hay a quien se le cita, se le manda notificador a su casa, se le manda correo, se le manda mensaje de texto, todo. Y no te contesta. Pues entonces hay que buscar otra forma de poder comunicarnos. Y si ya después de una lucha dura no encontramos, entonces se hacen los famosos edictos, que son las publicaciones que salen en el periódico Desde la Fe, buscando a esa gente. A ver, hay quien dice, pues ya me dijeron, aquí estoy porque yo quiero seguir casado hasta que la muerte nos separe. ¿Hay Claro. quien dice eso? Absolutamente. ¿Y entonces qué se hace? Y lo hacen quizás no por mucha convicción, sino por molestar, o sea, hace el molcajete, ¿no? Pero hay otros que sí están convencidos, sí hay gente convencida, aunque sean los menos, ¿no? Entonces, pues nada, se les da participación igual que fuera el actor, el demandado, y se escucha. ¿Por qué? ¿La sentencia se le entrega a quien inició el proceso o a los dos? Mira, en inicio solo se les entrega un extracto de la sentencia. O sea, diciendo si fue afirmativo, si fue negativa y si hay algún veto. Ahorita te platico del veto, que no es Roberto, es veto con B chica. ¿Sí? En ese caso, eso es lo que normalmente se hace. Pero si los dos o alguno de los dos solicita una copia de la sentencia, es nuestro deber entregársela. Bueno, ¿y este resumen de la sentencia se les notifica a los dos Claro, o solo al que inició? Claro, y si alguno no acude, de todas formas se le da un plazo para que acuda, no acudir. Y al que no, desde un principio dijo yo no voy y olvídense de mí, ¿de todos modos se le avisa?
Claro que se le avisa. Muchas se le tiene gracias, que avisar. Patricia. Ay, ¿cómo sabes tú, oye? Muchas gracias. Este es un tema que era muy necesario tratar aquí en el programa por Amoris Laetitia, quienes piensan que el Papa ya dijo, que no dijo, es una parte que ya llevamos. Luego, quienes están en una situación así, o quienes saben de alguien que está viviendo una situación así, pues decirle, oye, la Iglesia te va a responder. Muchas gracias de nuevo. Al contrario, a ti. Gracias. Ahora hagamos una pausa, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Al regresar, le presentaremos noticias de América y de México y le voy a mostrar un lugar excepcional en el mundo que está en Belén y que se llama la Gruta de la Leche. Y es excepcional porque allí ocurren muchos milagros. Y es un lugar único en el mundo porque todo el entorno son grutas o cuevas de color rojizo. Y nada más allí, toda la roca es de color blanco. Y está relacionado con la leche de la Virgen María. Y por eso se llama Gruta de la Leche. Ay, qué padre. ¿Qué quieres decir o qué? Sí. Una pausa, volvemos con esto y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparte este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y estamos de regreso, queridos amigos, con más de los servicios de Ver y Creer. Ahora para darle a conocer lo acontecido en esta semana en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a las noticias. Comenzamos con noticias de México para informarle que a través de un comunicado la Conferencia del Episcopado Mexicano informó con gran regocijo la aprobación del beato Anacleto González Flores como patrono de los laicos mexicanos. Los obispos indicaron que esta decisión fue tomada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos a través de un decreto con fecha 11 de julio. Asimismo, la votación se realizó durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la número 103, en la que se declaró por unanimidad al beato como patrono de los laicos y se instituyó la celebración del Día del Laico para el tercer fin de semana de noviembre, coincidiendo con la fiesta de Cristo Rey. Los obispos de Estados Unidos solicitaron al gobierno del presidente Donald Trump que no aplique la pena de muerte a nivel federal, una práctica que se usó por última vez en este marco en el 2003. Los prelados estadounidenses hicieron este pedido a una declaración firmada por Monseñor Frank J. DeVan, obispo de Venice y presidente del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. En el texto, el obispo recordó que cuando el Papa Francisco visitó el país en 2015, alentó a abolir la pena de muerte a nivel global. En el 2018, el Santo Padre autorizó un cambio en el catecismo sobre la pena capital, señalando que se trata de una medida inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. En información procedente de Monterrey, México, le doy a conocer que la iglesia de San Francisco de Asís en esa ciudad denunció que un hombre vestido de fraile franciscano ha visitado casas para pedir dinero y advirtió que este sujeto no guarda relación con la orden de frailes menores. En una publicación en su página de Facebook, compartida por Pastoral Siglo XXI, periódico de la Arquidiócesis de Monterrey, la iglesia de San Francisco de Asís ha advertido: nos ha llegado la noticia de que esta persona se ha presentado en algunos hogares afirmando ser fraile franciscano y solicitando dinero para viajar a Asís. El arzobispo de Piura en Perú, Monseñor José Antonio Eguren,
dijo ante la propuesta del presidente del Perú de adelantar las elecciones generales al 2020, que esta debe ser analizada y que el pueblo debe rezar por un clima de unidad y reconciliación nacional. Habrá que analizar con serenidad la propuesta presidencial que aún no se conoce en todo su detalle. El presidente está en su derecho de presentar iniciativas de reforma constitucional. La que anunció tendrá que ser evaluada por el Congreso. Recemos para que en el Perú haya un clima de unidad y reconciliación nacional y para que Dios ilumine a nuestros gobernantes y los mueva al diálogo y al entendimiento, poniendo siempre por delante del mayor bien de la nación, dijo el prelado. En más noticias de Perú, le informo que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, presidida por la congresista Milagros Salazar, halló responsabilidad política en varios exministros de Educación y en la actual ministra Flor Pablo Medina del gobierno de Martín Vizcarra por las irregularidades encontradas en los textos escolares, como los enlaces con controvertido contenido sexual. El 26 de julio, el exministro Idel Wexler publicó un comunicado en el que negó tener ninguna responsabilidad política ni pedagógica en cuanto a los textos y materiales educativos y precisó que los errores señalados no están en la línea de mi pensamiento y praxis como educador, viceministro y ministro de Educación, cargo en el que sirvió durante solamente 6 meses. En el Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes llamó a escuchar los gritos de auxilio de las víctimas de este flagelo. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal de Argentina dijo que todos están llamados a compartir experiencias y conocimientos y a unir fuerzas en una acción sinérgica que involucre a los países de origen, tránsito y destino de las personas, objeto de trata para garantizar resultados más incisivos y duraderos. En ese sentido, pidieron al Dios de la vida el coraje y la decisión de ser capaces de escuchar los gritos de auxilio de tantas hermanas y hermanos privados de su dignidad y de su libertad, y de acompañar, defender y solidarizarnos con ellos, descubriendo caminos hacia una solución pronta y duradera de este delito. En noticias de Bolivia, le informo que los participantes de la Jornada Nacional de Pastoral Juvenil Vocacional allí en ese país se afirmaron que la escucha, el protagonismo y el acompañamiento son las principales inquietudes de los jóvenes hoy. La pastoral juvenil tuvo lugar en el Vicariato Apostólico de Camiri, en Santa Cruz, y fue alentado con el lema «Cristo vive y te quiere vivo». De esta forma, iluminados por el documento del Sínodo de Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional y la exhortación apostólica post-sinodal Cristo vive, los participantes reflexionaron sobre la realidad de cada jurisdicción y determinaron los desafíos de la pastoral juvenil para asumir nuevos compromisos. Una histórica iglesia con más de 120 años de antigüedad fue destruida por un incendio en la diócesis de Austin, Texas, en los Estados Unidos, provocando el dolor de la pequeña comunidad de 244 familias que recibía. Se trata de la iglesia de madera de la Visitación, que desde fines del siglo XIX ha servido a los fieles del suroeste del condado de Falls, muchos de ellos inmigrantes de la región alemana de Westfalia. Se dice que sus más de 20 vitrales provenían de esta zona de Europa. En más noticias procedentes de los Estados Unidos, le damos a conocer que la diócesis de Orange, en Los Ángeles, California, inauguró la Catedral de Cristo, una imponente estructura que antes era un templo evangélico conocido como la Catedral de Cristal. Se trata de un edificio que perteneció a una denominación evangélica y que tras ser comprada por la diócesis fue transformada en una catedral católica para recibir a 2.100 fieles católicos. Ha sido un viaje maravilloso y ahora estamos esperando la dedicación, expresó el padre Christopher Smith, rector y vicario episcopal de la Catedral de Cristo, quien dijo que la gran inauguración es la culminación de mucho trabajo duro y visión y estamos muy emocionados. Una sola familia humana, una sola casa común.
es el nombre del concurso convocado por Cáritas Uruguaya para ilustrar las postales de la institución. Por quinto año consecutivo, Cáritas Uruguaya invita a niños, adolescentes, jóvenes y adultos para que participen con ilustraciones que inspiren la solidaridad y el amor por el cuidado y perseveración de la creación. Para conocer más sobre el tema e inspirar las creaciones, la organización dispuso algunos materiales como videos, canciones y textos reflexivos. Los participantes pueden enviar hasta 2 dibujos elaborados con distintas técnicas vía correo postal antes del 11 de agosto. El jurado escogerá 3 categorías por edad para la edición de Postales Solidarias 2019. Las ilustraciones ganadoras serán parte de las Postales Solidarias de Cáritas Uruguaya. Ahora, en información procedente de Nicaragua, le doy a conocer que el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, denunció la presencia de hombres armados hasta los dientes, así lo dijo, a la salida de la visita pastoral que realizó el pasado miércoles 17 de julio a la comunidad de La Joya en el municipio de Terrabona. Según señala el diario La Prensa de Nicaragua, Monseñor Álvarez es uno de los obispos que ha recibido más ataques por parte del orteguismo desde que estalló la crisis sociopolítica en el país. En rueda de prensa, el obispo explicó que los fieles se ofrecieron a acompañarlo ante la presencia de estos hombres que andaban vestidos del típico pinto militar, con fuerte armamento de AK-47 y apertrechados hasta los dientes de municiones. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí finalizan las noticias. Ahora ha llegado el momento más esperado del programa. Escuchar el editorial de Roberto Farril, que nos va a hablar de la Gruta de la Leche. Y yo ya la escuché y lo leí. Y donde a continuación nos va a decir que la Gruta de la Leche va mucha gente que no puede tener hijos, van muchas mamás y que también van a pedirle el favor para casarse. Bueno, pues si ya lo quiere escuchar igual que yo, a continuación, la Gruta de la Leche. En un elocuente himno, San Romano el Melódico, padre de la Iglesia, reflexiona en la maternidad divina de María, siempre virgen. El padre de la madre, por decisión propia, se convirtió en su hijo. El salvador de los recién nacidos es un recién nacido en sí mismo, con cuna en un pesebre. Su madre lo contempla y le dice: «Dime, hijo mío, ¿cómo plantaste tu semilla en mí? ¿Cómo te formaste? Yo te veo, oh carne mía, con asombro, ya que mi seno está lleno de leche y no he tenido esposo. Te veo envuelto en pañales y el sigilo de mi virginidad sigue intacto. Tú en verdad lo has custodiado cuando te dignaste venir al mundo, hijo mío, Dios que eras desde antes de los siglos». Una antigua tradición del siglo VI refiere que cuando Herodes el Grande, rey de Galilea, envió matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca de 2 años para abajo, conocidos en el martirologio romano como los santos inocentes, San José tuvo la precaución de refugiarse temporalmente junto con su sagrada familia en una gruta cercana a la Gruta de la Natividad. Antes de emprender la huida a Egipto que Dios encomendó a San José, la Virgen María amamantó allí a su divino bebé, y al caer al suelo unas cuantas gotas de su maternal leche, toda la roca de la gruta, que era rojiza, milagrosamente se tornó blanca. Este venerable sitio de nuestro mundo, de roca calcárea suave y blanca, al que desde siglos se le ha llamado Gruta de la Leche, se localiza a 200 metros al sureste de la Basílica de la Natividad en la ciudad de Belén. En el siglo IV, en torno a la gruta, se edificó una pequeña capilla en memoria de la Virgen Madre que allí alimentó al Redentor. Desde siglos, como sigue sucediendo ahora, los peregrinos que acuden a la Basílica de la Natividad en su travesía visitan también a la capilla de la Gruta de la Leche. Muchos de ellos en busca del polvo que se extrae al escarbar las paredes calcáreas de la gruta, pues estas partículas de roca, al mezclarse con agua, se diluyen y hacen que el agua se torne blanca como la leche y adquiera su misma consistencia. A partir del siglo XIII, proliferó el deseo de adquirir este polvo.
y tal fue la cantidad que se extrajo que la gruta cambió su primitiva fisonomía, tanto como que el hueco original se convirtió en 3, de los que el central es el de mayores dimensiones. En 1872, sobre el sitio donde estuvo la primigenia capilla se edificó una nueva iglesia, la que prevalece hasta ahora, proyectada por los arquitectos Louis Lyons y Robati Chiara. Aledaño a la nueva capilla se construyó el monasterio de las Hermanas Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, que conecta mediante un pasillo interior con la capilla del Santísimo Sacramento instalada al interior de la gruta, donde la adoración eucarística perpetua es continua durante todo el día con la intención de orar por la solución del conflicto entre Palestina e Israel y por la paz en Tierra Santa y en todo el mundo. El polvo que se obtiene de la roca es muy solicitado por mujeres, tanto cristianas como musulmanas, carentes de fertilidad o de lactancia, para beberlo disuelto en agua o espolvoreado en los alimentos en espera de que la Virgen Madre de Dios les obtenga un milagro. Los frailes de la custodia franciscana de Tierra Santa, custodios también de la gruta, proporcionan generosa y gratuitamente el polvo junto con un instructivo que detalla la manera en que ha de tomarse, junto con las devotas oraciones correspondientes. El folleto también pide a las mujeres que desean concebir un hijo que al cumplirse el milagro lo notifiquen enviando la fotografía del recién nacido. Año con año se reciben alrededor de 500 notificaciones de milagros procedentes de diversos países que se conservan en varios archiveros. Los más recientes se exhiben en un muro reservado al interior de la gruta para tal propósito. Son millares de cartas de miles de esposos que atestiguan la naturaleza milagrosa del polvo que les ayudó a concebir a su anhelado hijo. La Gruta de la Leche en la Tierra Santa es una reliquia que contiene una tierra que en sí misma es santa y que la providencia divina ha querido dejar en este rincón de nuestro mundo para enaltecer la maternidad como don proveniente del plan de Dios y para recordarnos que al concebir un hijo se recibe siempre un regalo proveniente del cielo. Qué interesante, Roberto. Vámonos ya ahorita Vamos a mismo. Belén. Vámonos mañana mismo. Ahí le escarbamos a la gruta y nos traemos polvito. Ay, sí, estaría padrísimo. Y se lo damos a quien no pueda tener hijos para que pueda. Vámonos a Belén. Y vámonos por ahora ya. Hemos terminado de servirle a través de la radio. Un gusto haberle informado. Gracias por su amable compañía. Le hemos servido en las voces informativas. Marisa O'Farrill. Y Roberto O'Farrill, junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, feliz semana, pásatela bien. Gracias igualmente. Amable público. Y también al público, muchas Dios gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Mientras tanto, le dejamos la bendición del Santo Padre. Hasta luego y bonita semana. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.